Muy buenas noches, queridos amigos, benditos hermanos de la Iglesia Logos. Estamos en la serie Los Caminos de la Vida. Esta noche vamos a hablar sobre el tema Caminos a Jesús. Y para esto lo hallamos en Juan capítulo 1, versículo 35 al 40. Voy a iniciar contándoles que un día un intelectual acudió a un rabí y le dijo: llevo estudiando teología muchos años y he leído un libro tras libro, pero hasta aquí no he encontrado a Dios. Entonces el rabí le contestó muy educadamente y le dijo: entonces es seguro que todavía no te has agachado lo suficiente. Muchos cristianos en su caminar con Cristo son como este erudito intelectual que ha leído un montón de libros y posiblemente hasta la Biblia, pero no se ha aventurado a dar el paso decisivo para estar cerca con Jesús. El caminar con Jesús, querido amigo, bendita iglesia, se asocia con varios momentos. Esta noche vamos a ver por lo menos 3 momentos. Momento número 1, caminos de referencia. Versículos 35-37. En el texto notamos 3 formas. Número 1, por las cosas valiosas. El pasaje dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Seguir a Juan era muy importante y valioso y positivo. El asunto es que era bueno, pero era mucho mejor seguir a Jesucristo. Desprenderse de algo que ha sido valioso en la vida es una de las cosas más difíciles para seguir a Jesús. Muchos cristianos no siguen a Jesús precisamente porque les cuesta desprenderse de las cosas valiosas. Segundo, por las situaciones piadosas. El libro de Juan, estaba revisando, no dice nada de la infancia de Jesús. Describe los primeros días de Jesús ya adulto. O sea, Juan empieza hablando de Jesús ya adulto. Y en el entorno de Juan el Bautista, que está acompañado de 2 de sus discípulos. De pronto Juan ve a Jesús y el texto dice: y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos 2 discípulos todavía no tienen un vínculo de vivencia con Jesús. Lo único que tienen es la opinión de otro. Es un Cristo de referencia. Lo conocen por referencia, por lo que la gente dice. Hoy hay muchos que viven lejos de Jesús a pesar de sus experiencias religiosas, pero no tienen una experiencia personal con Jesús. Lo importante, querido amigo y bendita iglesia, es tener esa experiencia bendita con Jesús. 3, por las expresiones silenciosas. El texto dice: le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Pero si usted analiza el pasaje, Jesús sigue siendo para ellos un desconocido. Pero algo se despierta en ellos. Abandonan al que hasta en este momento
había sido su profeta y su maestro, y siguen a Jesús. No saben a dónde les puede llevar este desconocido o esta decisión, pero ya están tras sus pasos. De alguna manera, si usted hace un recuento de su vida, así empezamos también nosotros en este camino. Realmente empezamos por fe, no conocíamos a Jesús, pero intuimos que algo había en ese mensaje bendito y le seguimos. Y lo mismo pasó con estos dos discípulos. Momento número 2, caminos de preferencia. Aquí el momento ya cambia, ya no es un asunto de referencia, sino de preferencia, porque ellos habían oído de Jesús, sabían de Jesús, pero aquí ya prefieren seguirlo. En el versículo 38 encontramos algunas cosas dinámicas, como por ejemplo, primero tiene que ver con la actitud de Jesús. El pasaje dice, y volviéndose Jesús, esto quiere decir que Jesús gira la vista, da la vuelta, enfoca la vista hacia ellos o hacia otra dirección. A Jesús le llama la atención que ellos emprendieran una búsqueda con Él, sin conocerlo pues. Él es el que toma la iniciativa. Él inicia la acción de cercanía, lo que demuestra que Jesús está abierto, es amigable y está dispuesto a darles más de lo que ellos buscan. Y eso es importante porque Dios sabe quién le busca y quién no. Número 2, tiene que ver con la visión de Jesús. El pasaje dice, y viendo que le seguían. O sea, ya no son los discípulos los que están viendo a Jesús, o como en el mensaje que predicamos anteriormente, ya no es Zaqueo el que quiere ver a Jesús. Recuerde que Zaqueo quería ver a Jesús, pero hubo un momento en que Zaqueo ya no lo ve, sino es Jesús el que lo ve a él. Y lo mismo pasa en este pasaje. Es Jesús el que ve que lo seguía. Pero ¿a quiénes ve Jesús? A los que le siguen y le buscan. Esto nos enseña de que si no hay búsqueda, de que si no hay interés personal, si no hay interés, no hay por qué responder. Si usted muestra interés en Cristo, el Señor también se va a interesar en usted. Número 3, tiene que ver con la interrogación de Jesús. Es Jesús el que rompe el silencio y hace una pregunta. O sea, quisiera que usted tuviera la imagen clara. Estaba Juan con los discípulos o con dos de sus discípulos, hace una presentación de Jesús. Jesús sigue su camino, los dos discípulos toman la decisión de seguirle y es Jesús el que les pregunta. Y la pregunta que hace es, ¿qué buscáis? O sea, en otras palabras, le está diciendo, ¿qué esperan de mí? ¿Por qué me seguís precisamente a mí? ¿Por qué lo están haciendo? Pero, querido amigo o bendita iglesia, cuando uno no busca nada en la vida, se conforma de ir de un lado para otro y nunca encontrará a Jesús. Lo importante no es buscar algo, sino a alguien. Y en este caso, ellos estaban buscando a alguien, a Jesús. Si un día sentimos
que la persona de Jesús nos toca, es el momento, querido amigo y bendito hermano, de dejarnos alcanzar por Él sin resistencias y sin reservas. Porque como estamos viendo, la vida, los caminos tienen su momento y uno tiene que aprovechar ese momento. Momento número 3, los caminos de vivencia. Versículo 38 al 39. Ahora tiene que ver con la vivencia que necesitamos con Jesús. Y fíjese que no se nos pide que seamos más religiosos o que seamos más santos o más piadosos. Lo que la Biblia nos pide es que solo le sigamos. Ese es el reto, ese es el desafío de seguir a Jesús. ¿Qué necesitamos para sintonizar nuestra vivencia con la vivencia de Jesús? 3 cosas. 1 es de diferencia. Los 2 discípulos responden con otra pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Fíjese que no le preguntan, ¿quién eres? Mire, si yo hubiera sido, yo lo primero que le pregunto es, ¿quién es? Pero ellos dicen, Maestro, ¿dónde vives? O sea que le estaban preguntando, ¿cuál es el secreto de tu vida? ¿Por qué? Porque Jesús no vive en el desierto junto a Juan el Bautista. Los está llevando a un lugar nuevo. Y eso es lo sorprendente de la Biblia, que el Señor siempre nos llevará a lugares nuevos que nosotros no conocemos. Al parecer no están buscando en Jesús nuevas doctrinas, porque tenían un buen maestro, Juan el Bautista. Quieren aprender un modo diferente de vivir. Aprender a vivir como Él es. Y eso, querido amigo, bendita iglesia, es optar por el camino del Evangelio. Porque al final de cuentas no es tanto lo que usted sabe, sino lo que usted hace por Jesús. Número 2 es de experiencia. Jesús le responde, venid y lo veréis. Jesús les dice, venid a vivir conmigo y descubriréis cómo vivo, de dónde oriento mi vida, a qué me dedico y qué es lo que me hace vivir así. Entonces, esto lo que nos está enseñando es que solo viviendo con Jesús aprenderemos a vivir como es Él. Esto es glorioso en la palabra del Señor. Este es el paso decisivo que debemos de dar y es el paso a que muchos se resisten. Porque oyen de Jesús y especialmente en nuestra querida patria Guatemala. ¿Quién no sabe de Jesús? ¿Quién no sabe de Dios? Si usted le pregunta a la gente si cree en Dios, le va a decir que sí. Pero el paso decisivo que debemos de dar es caminar con Él, es entrar en el camino de Jesús. Se trata en concreto de caminar toda nuestra vida con Jesús. Mire qué bonito y qué glorioso. 3 es de vivencia. El texto dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. No se resistieron, se quedaron. Estos hombres no saben a dónde les puede llevar el seguir a Jesús, pero intuyen que les puede enseñar algo que todavía no conocen. Y eso es así. Hasta que caminamos con Jesús y le seguimos, entonces
le conocemos como Él es. Es difícil acercarnos a Jesús sin sentirnos atraídos por su persona. Está claro que la persona de Jesús atraía, tenía, por decirlo así, un imán especial, que solo la gente lo veía y ya causaba expectación. Quien se pone, querido amigo, bendita iglesia, en camino con Jesús, comienza a recuperar la alegría, comienza a vivir con más sentido y esperanza. Y eso es lo que nos necesita nuestro país y el mundo en estos tiempos. Una de las cosas que yo he estado viendo es que nuestro país está pesimista, está desmotivado, ya no tienen sentido de esperanza, porque todo lo ven camino a cuestas. Pero si seguimos a Jesús, la cosa cambia. Viene la alegría, viene la paz, viene la tranquilidad. Cuando nos quedamos en sintonía con Dios, todo empieza a ser diferente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que los caminos de la vida nos pueden llevar a cualquier rumbo y a cualquier destino. Pero usted lo que debe de escoger es el camino que nos lleva a Cristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire qué precioso. Cuando uno ya va atando todo lo que la Biblia dice. Entonces te aconsejo, querido amigo, bendita iglesia, de que sigamos a Jesús, vivamos con Él, porque es la única forma de conocerlo profundamente. Padre, gracias te damos en esta noche bendita, en que nos podemos dar cuenta de que definitivamente el único camino verdadero eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. No queremos tener a Jesús como referencia, o solo por lo que nos cuenta la gente o por lo que nos dicen otros. Queremos tener esa vivencia pura con Él y vivir con Cristo. Gracias, Señor, porque tú lo has preparado todo para que eso pueda ocurrir en nuestra vida. Bendecimos a todos aquellos que están caminando el camino que nos lleva a Jesús. Y si en esta noche, Señor, hubiese alguien que ha escogido el camino equivocado, háblale, Señor, para que dé la vuelta y camine hacia ti en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.